Vamos bien. Muy bien, el siguiente proceso es el preformado químico, preformado no, perforado, preformado químico o troquelado fotoquímico. Troquelado pues significa corte, ¿sí? Muy bien, en este caso vamos a provocar la erosión o desgaste de la pieza mediante el mismo principio de disolución química. En este caso es empleado en láminas muy delgadas. Estas láminas suelen ser un problema muy grande cuando se quieren utilizar métodos de maquinado convencional, es decir, algún aserrado, algún fresado, algún taladrado, en fin. Esos métodos que exigen la acción directa, el contacto físico entre una herramienta y la pieza de trabajo, pues serían demasiado agresivos para una lámina delgada. La van a terminar deformando mínimo o en el peor de los casos la van a terminar cortando, ¿sí? Pero destrozando, mejor dicho, no solamente realizar un simple corte, que es lo que se desea. Bueno, entonces, cuando ese tipo de métodos de maquinado convencional no pueden realizarse, necesitamos recurrir a algún otro que sea menos agresivo, como este. En este caso, este proceso tiene esa ventaja de no dañar la lámina delgada y tampoco produce rebaba, porque se vuelve un subproducto, una disolución, ¿sí? Como es una lámina delgada, no podemos utilizar el método de corte y desprendimiento. Vamos a utilizar algún otro método de protección, como puede ser fotorresistencia o resistencia de pantalla. Estos también permiten realizar cortes de patrones muy complejos. Vamos a ver, les voy a mostrar rápidamente algunas figuras. Estos de aquí, por ejemplo, son patrones muy, muy complicados que no podrían hacer con ningún método de maquinado convencional, o estos de aquí, ¿sí? Como sería muy complicado hacerlo con estos, este método es el ideal. Recuerden que si van a hacer piezas muy pequeñas, con tolerancias muy, muy reducidas, pues conviene más el de fotorresistencia. Si son piezas un poquito más grandes, pueden utilizar el de resistencia de pantalla. Y en este caso, el ataque pueden utilizarlo en ambos, o pueden realizarlo en ambos extremos. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra lámina delgada, ¿sí? La etapa 1, recuerden, siempre la misma, y la etapa final siempre la misma en cualquier proceso. En la etapa 1 vamos a limpiar la materia prima de polvo, de grasas, de lo que sea que pudiera estar adherido a la superficie de la materia prima, de la lámina delgada. Luego vamos a realizar el proceso de enmascarado. Esto que vemos aquí exactamente, si no vemos un negativo, significa que están utilizando el enmascarado o el método de protección por resistencia de pantalla, ¿sí? ¿Cómo lo explicamos también? Bueno, recuerden que en el stencil suele ocupar un espacio que no va a ser ocupado por el polímero. Entonces, si aquí es donde se piensa realizar un desgaste, significa que el stencil ocupó este espacio de aquí. Así que es una confirmación de que se usó el método de resistencia de pantalla y no el método de fotorresistencia. Bueno, ya tienen aquí la protección en los extremos, y en la parte central es donde se desea atacar químicamente. Lo sumergen en el atacante químico, comienza el desgaste, ¿sí? Vemos cómo se genera un socavado pequeño y transcurrido más tiempo, pues va a terminar por cortar por completo esta lámina delgada. Así que tenemos eso de aquí. Aquí es muy evidente el socavado que se creó, por eso esta curvatura, ¿sí? Ya que la cortó por completo, si ustedes no retiran la pieza, lo que va a empezar a ocurrir es que el atacante químico va a comenzar a comerse en este extremo la lámina delgada. Por lo tanto, en cuanto termine por cortarla, extraen las piezas, las enjuagan, las limpian, las lavan, es decir, le agregan agua para que se vaya todo el atacante químico, y luego realizan el desenmascarado, que es la remoción de la película polimérica protectora. Y listo, ya tienen su pieza finalizada, ¿sí? En 5 pasos. Okay, la aplicación de este proceso se limita a materiales delgados. Bueno, no necesariamente se limita a materiales delgados, pero es lo ideal. Materiales que sean difíciles de maquinar con cualquier otro proceso convencional, que sean delgados, tanto que pueda ser un problema
con algún otro método, no solo convencional, sino no convencional, ¿sí? Algunos de los modernos también. Si se quiere una pieza pequeña con tolerancias muy complejas, muy difíciles de lograr con algún otro, pues esta sería la solución, además de que sería relativamente económico. Muy bien. Grosor máximo de la materia prima alrededor de 3/4 de milímetro o 3 centésimas de pulgada. Es posible procesar mediante este método materiales que han sido endurecidos, ya sea por un tratamiento térmico o un tratamiento termoquímico, o materiales que sean muy frágiles, ¿sí? Porque como no requiere la acción directa de una herramienta, con la pieza de trabajo no va a haber un esfuerzo mecánico tal cual, no sería un problema que se pudiera romper, ¿sí? Muy bien. Para el enmascarado, si se hace por fotorresistencia, podemos alcanzar una tolerancia de más o menos 0.0025. 0.25 es un cuarto, significa que podemos alcanzar tolerancias de 1/400 milímetros, ¿sí? Es decir, más o menos 1/400 milímetros. Otra vez hagan el ejercicio, separamos los dedos para lograr 1 milímetro de separación, dividan ese milímetro en 400 partes, ustedes podrían alcanzar un margen de error de más o menos una de esas 400 partes de ese milímetro. Imagínense el detalle del que estamos hablando, ¿sí? Si no quieren algo tan preciso, pues se van por el de resistencia de pantalla. Aplicaciones, pues aquellos de electrónica avanzada, como pantallas finas, tarjeta de circuitos impresos, laminado de motores eléctricos, resortes planos, pantallas a color. Ventajas, pues en cuanto al herramental, que no en sí no es propiamente una herramienta, sino los elementos que se requieren para el proceso son de costo bajo. Se puede automatizar el proceso, lo cual sería una gran ventaja, y se vuelve económico cuando hablan de una gran producción de piezas. Incluso para una misma lámina, ustedes pueden optimizar el espacio y tratar de colocar la mayor cantidad de piezas en una misma lámina. Lo vamos a ver más adelante en los videos. Y con eso pueden reducir también sus costos. Desventaja: están en contacto constante con sustancias químicas de acción agresiva, que son muy peligrosas. Si disuelven metales, imagínense qué no pueden provocar en el cuerpo humano, en el organismo. Pueden provocar quemaduras severas. Por lo tanto, hay que siempre utilizar el equipo de protección personal adecuado. Nada de guantes que sean tejidos, porque entre esos hilos se puede colar el atacante químico y quemar a la persona. Siempre se tienen que utilizar guantes de tipo nitrilo, no cortos, no hasta la muñeca, sino que estén más largos, ¿sí? Como los guantes que se usan para trabajar en casa, no sé, guante que se utiliza para lavar baños y demás. Ese tipo de guantes funciona muy bien. Bueno, entonces se requiere además mano de obra calificada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de varios procesos. Más si se automatiza el mismo, necesitamos gente que sepa manejar todos y cada uno de esos equipos. Entonces son gente altamente preparada, gente que de cierta manera cuesta más preparar y que tienen un sueldo mayor. Entonces esa suele ser una de las desventajas. Siguiente proceso: grabado químico. Grabar. ¿Qué entienden por grabar? Pues yo lo relaciono cuando pone letras en algún metal. Pues cuando se deja una capa muy delgada, así, casi como una impresión. Una capa muy delgada. Casi. ¿Pero qué tiene con la capa? Pues la delgadez. Sí, el principio me perdí. ¿Cuándo? Algo no sé qué, una capa muy delgada. Sí, pues según yo, cuando dicen que voy a grabar algo, es que voy a hacer un corte con muy poca profundidad. Perfecto. ¿Quiénes fueron los que hablaron? Fue Ochoa y Dueñas. Ochoa y Dueñas. Un segundito en lo que se destraba esta computadora. Y Dueñas. Muy bien, Ochoa, muy bien, Dueñas.
Sí, en un grabado vamos a desgastar un material, pero no va a ser tanto el desgaste como para que alcance el espesor total de la pieza, porque entonces se volvería un corte. ¿Sí? Entonces, eso mismo es lo que vamos a lograr en ciertos materiales, generalmente en placas y láminas. Se puede hacer también en piedra, sí, también hay grabados en piedra que pueden ser realizados con este mismo método, un método químico. Se llama grabado químico. Pero en este caso vamos a utilizarlo más en láminas y placas. ¿Sí? Hay algunos que, si es una placa muy grande o para un objeto muy grande como una estatua, se puede hacer por fundición. Pero si se trata de el grabado en una máquina que va a estar en una planta, si se hace por pintura, si se pone toda la información de la máquina con pintura, con el paso del tiempo y la fricción con otras cosas, puede irse desgastando esta pintura y se puede ir borrando o eliminando esa información. Algo que es un poquito más duradero, más con una tendencia mayor hacia la permanencia, hacia la perpetuidad, sería realizar ese grabado en una lámina o en una plaquita metálica. Entonces, este proceso podría ser el utilizado del empleado para realizar ese tipo de trabajos. ¿Sí? Muy bien. Hay dos formas de realizar el grabado, ya sea en un bajo relieve o un alto relieve. Si es un bajo relieve, se va a generar una zanja, ¿sí? Un surco en la lámina o en la placa. Si es un alto relieve, se desgasta todo menos el texto. Así que en uno, el desgaste es el texto mismo. Y en otro se desgasta todo menos el texto. Así que, para un bajo relieve vamos a proteger todo y vamos a desgastar o a quitar la protección con la forma del texto. Por lo tanto, si se desprotege el texto, se va a comenzar a disolver esa parte y va a dejar un surco con la forma del texto. Por el contrario, si solamente se protege una zona con la forma del texto, de las letras y números, entonces vamos a desgastar todo lo demás que no sea el texto y nos van a quedar las letras por encima de todo lo demás. Entonces, ese sería un alto relieve. En cualquiera de las dos formas, si al alto relieve nosotros pintamos ese pico, ¿sí? Esa protuberancia de la lámina, pues vamos a resaltar el texto del fondo o pintar todo lo que esté por debajo, ¿sí? Para que resalte el color del metal en el alto relieve. Por el contrario, si tenemos un bajo relieve, un surco, ¿sí? Que sería nuestro texto, nosotros podemos rellenar todo ese espacio con pintura y ahora sí resaltaría mejor del resto de la lámina. Eso es solamente para que se note bien el texto que estamos grabando, ¿sí? El enmascarado, dependiendo de las dimensiones de este texto, puede ser por fotorresistencia para algo más pequeño, más preciso, o resistencia de pantalla para algo menos preciso, menos pequeño. Los pasos son similares a lo que vimos anteriormente, excepto en la parte del ataque químico, ya que nosotros podemos realizar un rellenado con pintura, ¿sí? Esa pintura también forma ser una especie de protección del mismo material. Entonces, cuando realizamos el uso de la pintura, no solo nos sirve como un recubrimiento que protege, sino también nos sirve como un resaltador del texto, ¿sí? Del grabado. El maquinado fotoquímico. Recuerden, foto viene de luz, la raíz foto viene de lo que es el uso de la luz, y químico, pues básicamente se refiere al uso del atacante químico para la disolución química. Bien, entonces, como hablamos de un fotomaquinado, ¿sí? Vamos a hacer uso ahora sí de la luz. Entonces, es lógico pensar que el método de protección va a ser el de fotorresistencia, donde utilizamos luz ultravioleta o radiación ultravioleta para poder realizar la transferencia del patrón de un negativo al polímero protector, ¿sí? Este polímero protector, recuerden que debe de tener una particularidad que sea sensible a la luz o fotosensible, lo que significa que al momento de que se expone a la luz ultravioleta va a provocar una reacción,
¿sí? Para poder realizar esta transferencia del patrón del negativo al polímero. Muy bien. Entonces vamos a crear todo el recubrimiento de la lámina, generalmente son láminas delgadas. Luego vamos a colocar el negativo de esta forma, ¿sí? Primero limpiamos la lámina, colocamos la protección, que es un polímero fotosensible. Luego vamos a colocar el negativo. Nótese las líneas que están marcadas en este negativo. Sería el patrón visto de un costado por una vista lateral. Sería el patrón que vamos a traspasar al polímero fotosensible, que está como polímero protector. Entonces, cuando irradiamos con luz ultravioleta, representado por estos vectorcitos, por estas flechitas hacia abajo en la parte superior y hacia arriba en la parte inferior, vamos a realizar esta transferencia. Aquí están las líneas nada más en el negativo. Cuando se irradia con luz, se transfiere ese mismo patrón, ahora sí, al polímero protector. Por eso es que la línea continúa hacia este otro. ¿Sí? Cuando hay un proceso similar, les decía, en el revelado fotográfico, pero normalmente los negativos son piezas pequeñas. ¿Cómo hacemos que de ese negativo pequeño pase a una foto de dimensiones 4 por 6 pulgadas? Lo que hacemos es que proyectamos esa imagen, pero separamos el negativo del papel fotosensible, del papel, no me acuerdo cómo le llaman, el papel especial para las fotos, pues, ¿sí? Lo que hacemos es generar una separación entre el negativo y el otro para que al momento de que se irradie la luz, provoque una proyección y se pueda hacer más grande. Algo así como los proyectores o los cañones que utilizamos en clases, ¿sí? Que si lo pegamos mucho a la pared, pues vamos a tener una imagen muy pequeña. Si nosotros lo separamos 2 metros, vamos a tener una imagen mediana. Si lo separamos 8 metros, vamos a tener una imagen muy grande. Es el mismo principio. En este caso, como están pegados el negativo del polímero fotosensible, la transferencia va a ser de las mismas dimensiones. Si lo separáramos, entonces podríamos generar una imagen un poco más grande en el polímero. Pero como están pegaditos, es las mismas dimensiones exactamente. ¿Sí? Ahora, ya traspasamos o ya transferimos el patrón al polímero fotosensible. ¿Sí? Esto es lo que deseamos proteger y deseamos desproteger esta parte. Entonces, esta parte que no tiene el patrón, lo que va a pasar es que lo vamos a exponer a un solvente, ¿sí? Y ese solvente solamente va a atacar esta parte de aquí, porque la transferencia, el diseño que nosotros creamos, tenía esta figura. Entonces, esto de aquí cambió porque, como es fotosensible, hubo un cambio en la química de ese material. Por lo tanto, cuando se expone al solvente, solamente va a atacar esta parte que no cambió. De tal manera que remueve nada más esta parte del polímero, ¿sí? No hubo nada de una hoja afilada cortando y desprendiendo, no, para nada. Fue simplemente la acción de un solvente que ataca nada más estas zonas y las otras las deja ahí tal cual. Esto es el patrón que estaba originalmente en los negativos. Ahora sí, ya que se removió y se descubrió esta parte, lo vamos a exponer a un depósito donde se encuentra el atacante químico y va a comenzar a remover el material. Aquí en un tiempo, no sé, digamos la mitad del tiempo x sobre 2, un tiempo t sobre 2, vamos a ver que ya removió esta profundidad y esta otra profundidad y que tiene su respectivo socavado. Cuando transcurre más tiempo, pues termina por remover este espesor que faltaba, corta por completo la pieza y ahora sí, ya podemos retirarla del depósito donde se encuentra el atacante químico, realizamos un enjuagado o lo mojamos para remover cualquier excedente de atacante químico adherido a la superficie y luego desenmascaramos o removemos el polímero protector y listo, ya tenemos nuestra pieza procesada. Ahora sí, ya para terminar la clase y terminar la información y ver los videos, hay que revisar algunas consideraciones finales de todo lo que es el maquinado químico en general. La primera,
Este proceso implica el uso de sustancias químicas con pHs bajos y altos, lo que significa que estamos manejando ácidos y bases. Son sustancias químicas peligrosas que pueden provocar este tipo de efectos en materiales cerámicos y metálicos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado al momento de que el trabajador se va a exponer a este tipo de sustancias, ¿sí? Recuerden que otras, como los protectores, pueden estar disueltos. Entonces, cuando se expone al aire, se volatiliza, entonces una parte se va. Todos este tipo de sustancias, tanto los solventes, los atacantes químicos suelen ser peligrosos. Entonces hay que llevar equipo de protección personal no solo para el contacto físico, sino para la inhalación de cualquiera de estos. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a la salud de los trabajadores, salud y seguridad de los trabajadores. Siguiente, la disposición de los subproductos. Les preguntaba ahorita a quienes estuvieran en algún CEBETIS, porque creo que el 11 y el 206, al menos aquí en Hermosillo, y creo que el 37, no recuerdo si me dijeron que está en Guaymas, o en Agua Prieta, no me acuerdo, pero es un 37, creo. Este tipo de instituciones manejan este proceso en sus capacitaciones de mecatrónica, electrónica, en fin. Entonces ellos han realizado el proceso para la fabricación de circuitos eléctricos y electrónicos. De cierta manera se puede hacer muy sencillo el proceso, porque en lugar de un polímero protector, ellos utilizan un Sharpie, un marcador, ¿sí? Y con ese marcador realizan el dibujo del circuito. Ese sería el equivalente al polímero protector. Y utilizaban cloruro férrico como atacante químico para remover el resto del cobre que estaban empleando en la placa fenólica. Cuando remueven el material, creo que lo dejaban todo un día. Trabajaban un día y al día siguiente sacaban la pieza del depósito con cloruro férrico y ya había trabajado la pieza, ya había desgastado el resto, ya lo había disuelto. Entonces, separaban el cloruro férrico que se había utilizado del que no se había utilizado y trataban de separar aún más el subproducto sólido de la otra fase líquida. Entonces, el líquido lo devolvían al depósito original de cloruro férrico y la parte sólida simplemente la hacían a un lado como un polvito y la recolectaban en otro recipiente. En algunos casos, otros estudiantes me han comentado que todo lo que se utilizó simplemente lo echan al desagüe. Entonces, eso es algo muy peligroso porque estás agregando un ácido o una base al resumidero y tarde o temprano se va a ir a un depósito de aguas negras, pero muchas veces esas aguas negras se pueden limpiar para potabilizarla más adelante y que se pueda utilizar en algún otro lado. ¿Sí? Entonces, si ustedes echan todas esas sustancias, a lo mejor no contaminan 1 litro, 2 litros, 10 litros de agua, a lo mejor contaminan cientos o hasta miles de litros de agua. Y si llega a alguna laguna, probablemente, o algún río, probablemente contaminen el suelo también. Entonces es algo muy peligroso. ¿Qué es lo que debería ser un laboratorio regulado, un laboratorio químico? Por ejemplo, la Universidad de Sonora paga grandes cantidades de dinero a una empresa que se dedica cada semana a recolectar, cada semana o cada mes, ya no recuerdo muy bien, recolectar todos los subproductos de los procesos que realizan en cada uno de los laboratorios químicos que hay en toda la Universidad de Sonora, sea polímeros y materiales, sea ingeniería química, sea químico biólogo, sea alimentos, sea el que sea. Todos esas sustancias que se obtienen no se pueden tirar ni a la basura, tampoco se pueden tirar al resumidero. Hay que almacenarlas en depósitos adecuados. Normalmente, si son sustancias líquidas, se colocan en recipientes de vidrio. Esos recipientes deben de llevar pegado una etiqueta que indique toda la información. 1, la cantidad, qué tanto volumen de sustancias se está almacenando en ese recipiente. Tantos mililitros, tantos gramos, dependiendo si está en estado líquido o en estado sólido. Luego se pone el tipo de sustancias que están almacenadas ahí, ¿sí? Y se tiene que medir el pH si es un líquido.
se mide el pH de la sustancia y se les da un pH, por ejemplo, de 2, 2.5, hay que elevarlo hasta un rango de pH neutro, es decir, hay que neutralizar la sustancia. Elevarlo hasta el punto 7 si es de pH bajo, o si es un pH muy alto, hay que reducir el pH hasta el nivel de 7. Ya que se neutralizó la sustancia, ahora sí, se pone toda la composición de esa sustancia, se pone el pH final y el volumen. Y una vez que toque recolectar todo eso, se le entrega a esta empresa y ellos se encargan de la disposición final de esas sustancias químicas peligrosas. Obviamente ellos separan por sustancias y llevan diferentes procesos para deshacerse de eso, de esos residuos. No es de tirarlo a la basura ni al resumidero, ¿sí? Algunas cosas incluso se podrían hasta reciclar. Ya que el reactivo ataca todas las superficies porque no discrimina, no dice, ay, esta parte no la voy a atacar, esta me gusta un poco más. No, ataca indiscriminadamente. Debe de evitarse aquellas zonas que tengan esquinas o que tengan ángulos rectos. ¿Por qué? Porque va a tratar de redondear, ¿sí? No va a respetar un ángulo recto, aún como lo vimos ¿dónde está? Bueno, de hecho aquí se puede ver la redondez que genera. No realiza un ataque y dejando un ángulo recto, ¿sí? Sino que va a generar este redondeo a manera de socavado. Entonces hay que considerar eso cada vez que se exponga alguna pieza de ese tipo. Si hay una hoja afilada, la va a redondear, le va a quitar el filo, ¿sí? Y en el caso de los orificios, pues dependiendo si solamente se va a recubrir de un solo lado, puede también dejar una especie de conificación, ¿sí? Muy bien. Debido a que el reactivo ataca tanto en la dirección vertical como en la horizontal, se pueden y se van a desarrollar, no solo se pueden, se van a desarrollar socavaciones. Entonces hay que sobredimensionar el protector para que pueda ahora sí compensarse, ¿sí? Para mejorar la capacidad de producción, pues podemos automatizar el proceso. Si nuestro proceso químico es demasiado lento para lo que requerimos, entonces hay que pensar en un nuevo método de maquinado. A lo mejor no sería uno convencional, porque aquí estuvimos hablando de piezas generalmente delicadas, espesores muy delgados. Entonces a lo mejor tendríamos que pensar en otro tipo de método si nuestro proceso químico es muy lento o no alcanza la velocidad que se necesita. Pueden presentarse variaciones dimensionales por los cambios de tamaño en el boceto debido a cuestiones como la humedad. Esa humedad puede afectar, y la temperatura, pueden afectar las láminas si son delgadas, en el caso de la temperatura, o pueden afectar el negativo en el caso del acetato, ¿sí? Los polímeros sí se pueden ver afectados, algunos por la humedad se pueden hinchar. Entonces hay que verificar las condiciones a las que se encuentra el laboratorio o la planta o la nave industrial para que no existen este tipo de variaciones en las dimensiones y ahora sí, que sea tal cual se diseñó, ¿sí? Muy bien. En la actualidad, el diseño de muchos productos se realiza con sistemas asistidos por computadora, ya sea dibujo asistido por computadora, diseño asistido por computadora, ¿sí? Tienen las mismas siglas, CAD. Entonces, hay que ver que nuestro proceso coincida con todo, o más bien nuestro sistema CAD coincida con el resto de los equipos. Vamos a ver algunos procesos en los videos muy arcaicos, muy viejitos, en donde no podrías pensar en automatizar absolutamente ninguna de las tareas, ninguna de las etapas. Y hay otros que son muy avanzados en los que ni siquiera tenemos un video real, tenemos una animación de cada una de las etapas. Bueno, el pequeño problemita es que quedan 8 minutos, no creo que sea tiempo suficiente para poder presentarles los videos. Entonces, les voy a quedar pendiente con los videos. ¿Y qué más?
Y la clase que está pendiente también del martes pasado, subirles la clase para que por medio de ese video puedan ver maquinado electroquímico, remoción electroquímica de virutas, esmerilado electroquímico. Esos tres manejan el mismo principio. Y yo creo que hasta ahí nada más para ver en la siguiente clase lo que es